Buenas noches, ingeniero. Vamos a sustentar con mi compañero Leandro Tocarruncho, quien les habla Rafael Humberto González Sánchez, el laboratorio de ADC y Memorias ROM. Somos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia e Ingeniería Electrónica del curso de Electrónica Digital 2. Entonces vamos a empezar con el contenido. Vamos a plantear el laboratorio. Entonces vamos a explicar los sensores que se utilizaron, además de las ecuaciones características que se obtuvieron al probar cada uno de estos sensores. Después vamos a realizar la adecuación de señal, la implementación que hicimos, los datos que obtuvimos de esas adecuaciones mostrados en un Excel y los datos que guardamos en las memorias ROM, o sea, el programador EEPROM o el Max Loader, como pues, el que hubiéramos preferido usar para programar las memorias ROM, que como sabemos estas memorias no son volátiles, entonces van a guardar la información, a pesar de no tener alimentación. Entonces comenzamos con el sensor LM35, el cual es un sensor de temperatura, donde su resolución es de 10 milivoltios por grado centígrado. Como podemos observar, acá tenemos el encapsulado y las respectivas como indicaciones de dónde se alimenta, dónde es la salida del sensor y dónde es la tierra. Tenemos acá unas pequeñas, hicimos como ya que sabemos que el sensor es de un comportamiento lineal, entonces no tomamos como todos los datos de temperatura que nos exigía, o sea, que aparecían en la guía, ya que sabemos cómo es lineal, necesitamos de uno a tres datos para observar que el sensor se comporta de manera lineal. Tenemos la ecuación característica y este sería el sensor de temperatura. La verdad es un sensor bastante sencillo. Hay que mencionar que mm, a temperatura ambiente marca unos 22 grados más o menos. Y pues nosotros lo probamos en la noche y marca unos 18 grados. Entonces no es tan exacto como uno quisiera. Sin embargo, pues para el problema que se está presentando, entonces o bueno, el ejercicio que se va a realizar, entonces es más que adecuado. También tenemos el sensor GP2D12 es un transductor de infrarrojo, es decir, que es un sensor de distancia. Podemos ver que su comportamiento es de cierta forma exponencial, más que todo, ya que, por ejemplo, a una distancia de 10 centímetros obtenemos un voltaje de 2,35, 2,4 voltios aproximadamente, y a una distancia de 80 centímetros obtenemos un voltaje de 0,4, 0,35 voltios. Tenemos la ecuación característica, estos son los datos, la correlación que obtuvimos es bastante cercana a uno, lo que quiere decir que pues, los datos que obtuvimos mediante el sensor fueron adecuados para realizar la adecuación, valga la redundancia. Podemos observar acá tres cables. El rojo es el cable de alimentación, el negro es el cable de tierra y el amarillo es la salida del transductor. Bueno, entonces tenemos la implementación, como se puede ver a continuación. Hay que mencionar que mi compañero Leandro, por motivos de que no tiene como un computador, no puede como presentar, como dar como esta parte teórica él. Entonces la estoy haciendo yo, sin embargo él aparece en el montaje, en la implementación de las adecuaciones, como se puede ver a continuación. Listo, bueno, esta es la ecuación del sensor de distancia. Vamos a empezar desde una distancia de 10 centímetros hasta 80 centímetros. Tenemos el sensor de distancia acá. Lo tenemos con esta superficie que es un tipo espejo, ya que refleja mejor y marca una mejor medida. Tenemos aquí la ecuación y ahí tenemos el multímetro y vamos a proceder a medir. Entonces podemos observar ahí la entrada 2,35 con respecto a la salida de 10 centímetros, que sería 0 voltios, sin embargo nos da 0,1. Pónselo ahí, Carlitos. Ahora sí. Proseguimos con la medida de 20 centímetros. Vamos a observar acá la cinta métrica, el multímetro, que tendrá un voltaje de 1,32 y en la salida voltaje de 2,5, más o menos debería estar dando 2,6.
tenemos una medida de 30 centímetros. Tenemos el milímetro en la entrada y en la salida. Tenemos un rango de 40 centímetros, un voltaje de entrada de 0.75 y un voltaje de salida de 4.08 voltios. Tenemos una distancia de 50 centímetros, entrada de 0.6 voltios y salida de 4.4745 voltios. Medida de 60 centímetros, entrada de 0.56 voltios, salida de 4.5657 voltios. Tenemos una medida de 70 centímetros, valor de entrada de 0.48 y valor de salida de 4.81 voltios. Por último tenemos una medida de 80 centímetros, voltaje de entrada de 0.44 voltios y un voltaje de salida de 4.93-94 voltios. Ahí, sí creo que ahí salió, ¿no? Sí, ahí salió. Voy a que baje otro poquito. Yo creo que más así. A 70 sí, marica, sí. A 70 estuvo a 3.8. A 60 estuvo a 2. Ahí está. Ahí dio el otro valor. A 40. Descienda rápido. 1.6. Sí va a dar, sí va a dar, sí va a dar. Vamos. Vamos, corajo. 1.8. No, espere. 1.8. Sí, se acercó bastante. Estas formas como ese A simulador. 30, sí, a 30. A 30 dice está 20. A 30 no lo tomé. 20. Listo, ya. Ah, ya 0.4820. Ya yo. No, no se la dejaron tanto. Bueno, como podemos observar, tenemos acá los datos que nos arrojó la adecuación del sensor tanto de temperatura como de distancia. Vamos a empezar con el de distancia. Sabemos que esta fórmula del ADC, pues es como el bit que va a salir del ADC dependiendo la entrada de, o sea, sí, la entrada de voltaje que esté llegando al sensor. Y más bien el voltaje de salida de la adecuación del sensor. Hay que tener en cuenta esos dos aspectos. Entonces, aquí tenemos la fórmula que sería 255, que es la magnitud que se puede dar en 8 bits, o sea, 2 a la 8, 256 menos 1, 255, por el valor de la salida del sensor, 4.99, entre 5, sería nuestro voltaje de referencia de nuestro ADC. Entonces, a una distancia de 80 centímetros, obtenemos un voltaje de aproximadamente 4.99, 4.98 voltios, lo cual es un rango bastante aceptable, em, ya que pues, nuestro rango de medición era de 0 a 5 voltios. Como sabemos, este sensor de distancia tiende a ser exponencial, entonces a mayor distancia, un menor voltaje, como se puede observar acá. Entonces obtuvimos, por ejemplo, a los 10 centímetros, uy, a los 10 centímetros obtuvimos un voltaje de 2.35 y así sucesivamente, como se pudo observar en la adecuación, en la implementación. Entonces, tenemos que este número sale de la S80, tenemos que mostrarlo en los 7 segmentos, 80. Entonces, el 8 sería nuestra decena y el 0 obviamente sería nuestra unidad. Pero entonces acá dice hexa 7F, pero este 7F significa el número en binario para el display 7 segmentos representar este número 8, no que 8 en decimal sea 7F en hexa, no, eso no es así. Igualmente para las unidades, entonces el número binario para representar el 0 en 7 segmentos es 7E. Y así sucesivamente hicimos con los siguientes datos, desde 80 hasta 70, hasta 10 diré, como se puede observar. Entonces tenemos diferentes valores en hexa, varios se repiten porque como sabemos pues es la misma decena y en otros es casi la misma unidad o se repiten las unidades. Entonces pues es como un proceso que se repite, por decirlo así. En nuestro caso tomamos el bit más significativo como el A, o sea, y nuestro bit menos significativo como el G. Y este bit que no usamos sería como el punto que aparece en los 7 segmentos, pero nosotros no lo utilizamos. Tenemos acá el sensor de temperatura,
Tenemos acá desde 99 grados hasta 1 grado. Tenemos la misma ecuación para el ADC, los mismos 255 bits, o bueno, 256, contamos desde cero. Em, el mismo proceso para calcular las decenas y las unidades. En este caso, como tanto las decenas como las unidades son iguales, entonces el número en hexadecimal para representar el 9 en 7 segmentos es 7b, y así sucesivamente hicimos con los valores respectivos. Igualmente tomamos la misma ponderación para el bit de mayor magnitud, el bit de menor magnitud en los 7 segmentos. Obtuvimos bastantes medidas que se repetían. Como podemos observar acá, hay varias de 36 grados, 34 grados. Hay varias medidas de grados que se repiten, ya que pues, el sensor pues, tiene su porcentaje de error. Entonces, pues las medidas van a cambiar muy poco con respecto a la temperatura. Sin embargo, pues como se pudo observar en la adecuación, nosotros lo realizamos con un mechero. Es algo que no se debió realizar así. Sin embargo, pues no pudimos hacer uso de la pistola de calor, y pues fue como una alternativa que teníamos a la mano, ya que no estábamos como en nuestro hogar como para poder usar el cautín o algo así, ya que era como llevarlo y pues había que llevar muchas cosas. Sin embargo, pues se intentó como hubieron varios intentos donde entonces nosotros calentábamos el sensor hasta los 100 grados, 105 grados más o menos. Sin embargo, hay que mencionar que la termocupla del multímetro no capta no tiene la misma sensibilidad con la que cambia el multímetro de medida de voltaje. Entonces, como se podía observar ahí, mientras la termocupla como que daba más temperatura, el sensor estaba a una menor temperatura. Entonces se puede ver a la sensibilidad tanto del sensor como de la temperatura, tanto del sensor de temperatura como de la termocupla. Es un aspecto a resaltar, ya que nos dimos cuenta de eso, de que la termocupla es como mucho más sensible al calor que el sensor. Sin embargo, pues el acondicionamiento fue el esperado, ya que pues a pesar de que no lo realizamos como con una pistola de calor, como para ser mucho más exactos con la temperatura, se logró un resultado aceptable con el elemento que utilizamos para suministrarle calor al sensor LM35. Esto sería como todo por el momento. Vamos a seguir como con esto. Estos datos son los que metimos nosotros al buffer del Super Pro, o sea, el programador de memorias, que pues vamos a observar en un momento. Y con eso terminaríamos la presentación. Bueno, pasemos con nuestra última parte, ya que no logramos como obtener el resultado esperado en el 7 segmentos, debido a que mm, no, o sea, teníamos todo montado de la forma correcta. Sin embargo, no encendían los 7 segmentos, y pues nosotros pues volvimos a desarmar el circuito y todo el proceso de volver a armarlo con calma. Nos guiamos de unos compañeros que les funcionó. Sin embargo, pues nos estaba haciendo muy raro que no ni siquiera encendieran los 7 segmentos. Resulta que fue que una proto entró en corto en una de sus terminales, unas terminales donde va VCC y tierra. Entonces resulta que entró en corto, y entonces VCC y tierra estaban unidas. Y pues lastimosamente, obviamente, creo que dañamos las memorias porque no nos presentan ningún dato. Y pues el montaje como tal, pues obviamente no va a funcionar. Simplemente pues encienden unos LEDs porque pues hay como las memorias dan como continuidad a los 7 segmentos, pero no envían ningún dato. Entonces, pues por este motivo no pudimos terminar la práctica. La verdad, pues estuvimos como mucho tiempo como concentrados en ese aspecto, pero no fue como no se nos ocurrió como caer en cuenta de que había podido ser la proto, y pues empezamos a medir continuidad, y entonces resulta que en un momento nos dio continuidad entre tierra y BCC, y pues ahí pues nos dimos cuenta que pues habíamos dañado las memorias evidentemente por ese corto, y que pues la protobar estaba en corto. Al menos nos pusimos a probarla y la mitad de la protobar sirve y la mitad de la protobar pues está en corto. Entonces, lastimosamente pues no pudimos terminar la práctica de laboratorio por eso. Sin embargo, pues nosotros vamos a intentar resolverlo y pues presentar los datos, sí, resultados en el informe de laboratorio. Entonces, pues, unas disculpas, ingeniero, no fue nuestra intención. Sabemos que el objetivo es presentar los valores de temperatura y distancia en los 7 segmentos. Sin embargo, pues, por nuestra parte, pues, no fue como, pues, sí fue relativamente nuestra culpa, pero pues no pensamos que hubiera sido eso. La verdad, nunca se nos ocurrió pensar que una protesta estaba en corto, y pues, bueno, eso resulta. Entonces, tenemos acá los resultados, pues, como nosotros programamos las memorias. eh, Todos los números están en decimal para representar los números que necesitamos en un display de segmentos. Esto es para el caso de las decenas, y pues para el caso de las unidades, pues nosotros habíamos denominado acá unidades mal, así. Y entonces creo que sí, acá cambia. Entonces estas son las unidades.
Y pues esas serían como el mismo proceso sería para el sensor de distancia. Entonces, pues ese sería como todo el laboratorio por el momento. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.